Después de la emoción de los goles, pasemos ahora a la economía. Hablamos aquí en el estudio con Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Iniciamos con uno de los puntos de la agenda de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, se trata de la ley para la reducción de la inflación de Estados Unidos, una medida que ha sido criticada por el gobierno francés. El gobierno de Estados Unidos defendió su plan económico para combatir la inflación y el cambio climático, que Francia acusa de ser una medida proteccionista. En una llamada telefónica con periodistas, un alto funcionario de la Casa Blanca aseguró que la ley presenta oportunidades para las empresas europeas y que van a trabajar para, según ellos, ayudar a los europeos a entenderla mejor. La ley incluye ayudas a empresas que inviertan en tecnologías limpias, entrará en vigor el 1 de enero de 2023 y contempla subvenciones millonarias a empresas que inviertan en Estados Unidos. El programa es atractivo para empresas europeas que se beneficiarían por los precios de la energía en Estados Unidos, que son menores que en Europa, pero el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, de Francia, quiere que la Unión Europea diga a Estados Unidos que su programa o su ley no es aceptable. La ley contempla $7.500, por ejemplo, en subsidios a quienes compren vehículos eléctricos fabricados, sí, en suelo estadounidense. Esto supone un golpe duro para el sector automotriz europeo, donde Francia y Alemania son importantes productores. Varios países europeos creen que Estados Unidos está tomando una ventaja comercial sobre la Unión Europea. Incluso en noviembre pasado, el mismo presidente francés dijo que la medida no está en línea con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y tampoco con la amistad. Pasemos ahora a hablar del Fondo Monetario Internacional, que podría recortar sus previsiones de crecimiento para China. Importante esto para la economía mundial. Bueno, los datos irían a revisión tras las protestas en contra de las estrictas políticas de China para combatir el COVID-19. En octubre, el FMI recortó su previsión para la segunda economía del mundo al 3,2% anual, afectado por las políticas de COVID-0, así como por la desaceleración del sector inmobiliario. Ahora la previsión es que el crecimiento de China aumente al 4,4% el próximo año, pero el duro enfoque de Beijing consiste en obligar a los gobiernos locales a imponer cierres repentinos y cuarentenas, algo que crea el descontento social. Escuchemos qué tenía que decir Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional. Lo que está impulsando esta desaceleración del crecimiento, dos factores. Uno, las restricciones relacionadas con COVID-0 y dos, las dificultades en el sector inmobiliario. China tiene espacio fiscal para impulsar su economía y contrarrestar cualquier presión para que el crecimiento baje. Esta noticia es importante no solo por el Mundial de Qatar 2022, sino también por la crisis energética. Este país de Medio Oriente firmó un acuerdo para suministrar gas licuado a Alemania por 15 años. Bueno, y es que aunque no especificaron el valor en dólares de este acuerdo, se sabe que comenzaría en 2026. Es parte del esfuerzo de esta potencia económica europea para reemplazar el gas ruso que ha sido afectado por la guerra en Ucrania. Qatar enviaría hasta 2 millones de toneladas de gas a Alemania. Las empresas involucradas son Qatar Energy, la empresa estatal del país, como ConocoPhillips, que tiene participaciones en el yacimiento de gas natural de Qatar en el Golfo Pérsico que comparte con Irán. Como reacción al apoyo de Occidente a Ucrania, Rusia recortó el suministro de gas natural utilizado para calentar los hogares, generar electricidad y alimentar las empresas en Alemania. Esto ha creado una crisis energética que ha empujado la inflación y ha aumentado también la presión sobre las empresas a medida que aumentan los precios. Alemania, que recibía más de la mitad de su gas de Rusia antes de la guerra, desde finales de agosto, no recibe gas ruso. Ahora el suministro de gas alemán procede de Noruega, los Países Bajos y Bélgica, o pasa por alguno de ellos. Pasemos ahora a la región de América Latina, porque en Chile los camioneros terminaron con esa huelga que tenían en diferentes regiones del país. Llegaron a un acuerdo con el gobierno y con los empresarios. Bueno, el acuerdo terminó con 8 días de movilizaciones y el retorno a la cierta normalidad en las principales carreteras de ese país. El acuerdo aborda los reclamos de los transportistas para mayor seguridad en las rutas y los constantes aumentos de precio de los combustibles. Este último negociado directamente con los empresarios que fijan los precios. Tras la firma se congelará el precio del combustible durante 4 meses, un alzatope de 15 pesos por litro cada 21 días y una inyección de $1.500 millones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles. Las protestas habían ya provocado en algunas ciudades que resistieron
el desabastecimiento, sobre todo de alimentos y también de combustibles. Muchas gracias, Jorge, por esta actualización. A continuación, en Directo América, el debate.